Solo grazie per tutto e per sempre. Grazie a te, grazie a te. Solo grazie per tutto e per sempre. Grazie a te, grazie a te. Quando arriverò da te, alla tua porta, io mi perderò in te, mi perderò in te. Quiero darle gracias a Dios por esta bendición de estar aquí en este templo, en esta comunidad de los agustinos. Muchas gracias al Padre que siempre nos apoya y nos invita, y a todos ustedes, porque pues el Señor nos ha reunido y vamos a compartir este momento, y le voy a pedir al Señor su palabra, para que en esta palabra comencemos esta reflexión sobre la Virgen María y la batalla por el alma. Les voy a comenzar leyendo de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 17. Exhortación final y doxología. Por eso vosotros, queridísimos, sabiéndolo de antemano, estad alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, decaigáis de vuestra firmeza. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Pues para nosotros siempre es algo muy tierno hablar de la Virgen María, porque es madre, y además porque a medida que nosotros descubrimos esa maternidad celestial, entendemos más el don maravilloso de Dios de habernos dado una madre celestial que viene de entre nosotros, porque para nosotros esta criatura judía, humilde y pequeña, que es asunta al cielo y que además se continúa apareciendo entre nosotros, porque es como la embajadora más frecuente del cielo entre nosotros. Por lo menos que se manifieste con más claridad, porque sabemos que el cielo entero está en batalla espiritual con nosotros y está mezclado entre nosotros siempre. Los santos, los ángeles, aún hasta las almas del purgatorio. Somos una sola iglesia místicamente unida, no visible para nosotros, pero en unión mística, y la presencia es inminente, está entre nosotros. Aquí donde estamos unidos a ángeles, santos, a las almas y también al enemigo, ¿no? Con Él no estamos unidos, pero siempre está metido en todo. Pero la presencia de la Virgen María en nuestra vida es una presencia militante. No es únicamente esa ternura maternal celestial, sino una ternura militante, porque ustedes encuentran la presencia militante de María perfectamente en el Apocalipsis 12, ¿cierto? Donde está la mujer vestida de sol, y descubrimos quién es ella dentro de la batalla y qué es lo que hace con nosotros, entre nosotros, para nosotros, glorificando a Dios en su reino contra las tinieblas, en la economía de la salvación. Hay una relación personal de cada uno de nosotros con los misterios de la Iglesia,
y cada uno de nosotros vamos creciendo dentro de estos misterios en una forma particular, porque Dios no se repite en ninguno de nosotros, somos criaturas únicas. Por eso el secreto de amar al prójimo es quizás el don más maravilloso, porque si nosotros aprendemos a amar al prójimo, aprendemos a descubrir a Dios en cada persona, aún en los malos, aún en nuestros enemigos, especialmente porque la gente que no nos quiere o la gente que a veces nos hace daño, nos enseña mucho. Y no es que necesitemos buscar eso, porque ¿quién quiere eso en la vida? Pero esas cosas se dan, son inevitables, es parte de nuestro camino y de nuestra experiencia humana. Sin embargo, el secreto del amor al prójimo está en que somos criaturas únicas y Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros en una forma única. Es un don increíble, ¿no? Porque es una riqueza insondable, inimaginable. Ahora, cuando entramos en el misterio de la maternidad celestial, entramos en una dimensión que está mucho más allá de nuestra capacidad racional. No podríamos realmente entender la grandeza de la misión de María. Es muy difícil porque dense en cuenta que la Iglesia nos ha ido dando dogmas marianos a través de los siglos, porque va descubriéndola también la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia llega a declarar un dogma de la Inmaculada Concepción? Eso es porque descubre eso la Iglesia. Y es de la misma forma, la misma María fue descubriendo su misión en la tierra. Ustedes se dan cuenta que la Virgen María no estaba mirando la hora a ver a qué horas llegaba el arcángel San Gabriel a darle la anunciación. No, ella no sabía. El ángel llegó y la sorprendió y ella se despertó a ese momento. Y cada momento de la vida de María con Jesús, ella se despertó a ese momento. Y podemos ver que Jesús también se iba despertando a sus momentos, porque cuando Él es encontrado en el templo después de que se les perdió a José y María, la palabra dice que Él se retiró con ellos a crecer en sabiduría. Uno como dice, ¿cómo puede Dios crecer en sabiduría? Pues es que Jesús se hizo perfectamente hombre. Y a pesar de ser Dios, sin embargo, Él obedeció a su humanidad y se iba despertando al misterio de su divinidad y en obediencia a lo que Él mismo hizo. Por eso, el hecho de que Jesús tuviera hambre, sed, cansancio, es porque Él era obediente a su naturaleza humana que Él mismo tomó y estaba en perfecta obediencia a eso. Y la Virgen es creada para vivir todo lo que le tocó vivir. Y se despertó a cada momento de su vida. Por eso en el Calvario, la Virgen sabía por naturaleza innata de que así tenía que ser. Pero eso no evitó que ella sufriera enormemente el Calvario con su Hijo. Porque cada estación la vivió y la vivió en cada estación. No conocía todas las estaciones, sino que vivió cada una. Se despertó a cada una. Se despertó a la crucifixión, a la muerte. Se despertó a la resurrección. A todo se despertó. Entonces, la Virgen sigue entrando en esas dimensiones. Pero la Iglesia, después de que la Virgen es asunta al cielo, y pasa ya de esta realidad humana al plano divino, es la Iglesia la que comienza a descubrirla a ella. Nos damos cuenta que en las Escrituras se habla muy poco de María y San José es casi invisible. O sea, son dos cosas las que se dicen de él. Pero la Iglesia se encarga de descubrir estos dos gigantes de la Iglesia, que son tan grandes
que son prácticamente invisibles entre nosotros en lo que se respecta a la historia de ellos. Porque entre más grande la persona, más pequeña, ¿sí? Espiritualmente hablando. Por eso es que siempre el Señor habla de convertirnos en niños para poder entrar a la gloria. Y con eso quiere decir, hay que empequeñecernos. No encontramos en la historia sagrada a nadie más pequeño que María y José. Son los más pequeños que podamos imaginarnos. Y por eso la Iglesia se ha despertado a la realidad mariana y a la realidad de José. Y se ha ido descubriendo a medida que pasa el tiempo y a medida que nos acercamos más al regreso del Señor. Porque hay un misterio muy grande en lo que es la economía de la salvación. Y es que a medida que nosotros nos acercamos a la parusía, al regreso de Jesús, se va resolviendo todo el misterio de nuestra vida. Y por eso se dice que el demonio está desesperado. Ustedes saben que San Juan en el libro del Apocalipsis nos dice, como parte de su éxtasis, que él escuchó una voz que decía: ¡ay de la tierra y del mar! Porque Satanás está furioso, porque ha sido lanzado allá y su tiempo se termina ya. Y esto para nosotros es una alarma que quiere decir, el enemigo nuestro está desesperado, porque él tiene tan solo un tiempo limitado para tumbar las almas que él quiere tumbar, y esto se va a acabar. Y nosotros estamos constantemente en una batalla espiritual por nuestra alma y las almas que Dios nos confía, porque hemos sido escogidos, separados, predestinados para ser militantes de esta iglesia. Y a nosotros se nos han encargado las almas. Y cada alma que cruza nuestro camino nos pertenece. Cada ser humano, aún los extraños que cruzan nuestro camino en la calle, por un instante nos pertenecen. Porque le pertenecen al amor de Dios que estamos supuestos a llevar. Porque somos esos instrumentos del amor. Entonces la Virgen María es nuestra más inmensa compañía en lo que se respecta a aprender cómo integrarnos en el amor de Dios. Ella es la escuela del amor en Jesucristo. No hay una escuela más perfecta que la Virgen María. Porque primero, la primera lección que recibimos de la Virgen María es la obediencia. Entendemos que el anuncio del ángel es un anuncio absolutamente misterioso, de algo totalmente incomprensible humanamente, de decirle que ella va a quedar esperando un hijo de un espíritu. Sin embargo, a pesar de que ella no entiende, porque ella le dice al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? O sea, ella no entendió, pero el ángel le pone un ejemplo de su prima que era estéril y que ya está esperando un hijo, y todo esto dice para mostrarle que Dios todo lo puede hacer. Y ella obedece no a lo que no entiende, sino a Dios, y le dice: aquí la esclava del Señor. Esa es la primera lección que recibimos nosotros de María, y es, cuando se trata de las cosas de Dios, no se trata de que las entendamos, sino de que por amor a Dios aceptemos todo lo que Dios permite en nuestra vida. Es la primera lección. Ustedes saben que lo más difícil para aprender en nuestra vida es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios generalmente va en contra de nuestras expectativas. Y esto duele muchísimo, porque uno queda en el silencio de la contradicción. Y uno no puede tentar a Dios, ni dudar en Dios, sino que uno tiene que vivir en Él, aceptando el misterio de su voluntad.
Y la voluntad de Él es perfecta, pero duele, porque no es nuestra voluntad. Y nuestra voluntad humana es una voluntad limitada por la razón. Y nuestra razón no trasciende el mundo natural. Y por lo tanto, todo lo que nosotros pensamos y decidimos, lo decidimos de acuerdo a los instintos, sentidos y razón, y por lo tanto es absolutamente limitado. En cambio, Dios habla desde el eterno presente y tiene la visión total de la creación y las criaturas, y todo lo que Él hace y decide tiene que ver con un sentido eterno de la vida y no temporal. ¿Se imaginan la diferencia entre Él y nosotros en ese sentido con lo que se relaciona a nuestra pequeña vida terrenal? Por eso, la gran mayoría de las oraciones que nosotros elevamos al Señor no son correspondidas de la forma que las pedimos. Pero Dios siempre nos da algo mejor. Yo he aprendido a decirle al Señor en mis oraciones: Señor, si no me vas a dar lo que te pido, dame la gracia de no necesitarlo. Porque, ¿qué más voy a hacer? Si la mayoría de las veces lo que yo pido con tanta convicción no me conviene, aunque lo tenga completamente justificado. Yo pongo ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, una pareja joven que se casa y vive en su pequeño apartamentico, con su pequeño empleo, con su pequeño carrito. Y luego les nace un hijo. Y entonces quieren tener el apartamentico más grande, el carrito más grande, el empleo más grande. Y esa oración es una oración con mucha pasión y mucha seguridad de que el Señor me entiende, porque Él sabe que yo necesito eso. Pero no necesariamente esa es la voluntad de Dios, aunque yo lo tenga tan justificado y sea tan lógico. Pero a lo mejor el Señor quiere moldearme en el apartamentico chiquito, con el carrito chiquito, el empleo chiquito y todos arrumados en una habitación en la casa, ¿cierto? Eso de repente es lo que Él quiere y de repente es lo mejor para mi alma, para mi vida. Entonces uno tiene que tener esa visión de la voluntad de Dios, y la Virgen María nos enseña paso a paso en su vida lo absurdo que es el racionamiento humano con relación a la voluntad divina. Ustedes se dan cuenta la vida que lleva esta pareja, que desde el principio, en pleno embarazo, ya al final del embarazo, tienen que hacer semejante jornada hasta Belén, en un invierno crudo. Estas cosas son absurdas porque uno tiene que saber que a pesar de María y José ser los instrumentos más importantes de la economía de la salvación, vivieron una vida humana tan elemental y con tanto sufrimiento como uno jamás pudiera imaginarse, siendo ellos quienes eran. Por eso tenemos que entender que en la vida de la Virgen María y en esa batalla por el alma nos damos cuenta que obedecerle a Dios es caminar con lo absurdo. Dios no interfiere con el tiempo ni los acontecimientos del tiempo. Y la respuesta a eso es muy clara. Jesús le huyó a Herodes y Él es Dios y se escapó a Egipto. ¿Ustedes se imaginan Dios corriéndole a una criatura que Él mismo creó? Son cosas que son más allá de lo absurdo, pero son reales. Dios entró en el tiempo y no lo tocó, nunca interfirió en él. ¿Cómo será que esperó en Egipto hasta que murió Herodes? Así de perfecta es la entrada del Señor en el tiempo. En las bodas de Caná vemos cómo Él dice: no es mi tiempo todavía. Sin embargo, Él actuó por la solicitud de la Virgen, pero nos damos cuenta cómo Dios actúa perfectamente en un plan. Y es un plan que está por encima de lo que nosotros concebimos. Entonces la Virgen María entra en este misterio de ser la madre del Mesías
y nos damos cuenta cómo ella vive una vida humana, perfectamente humana, con todos los sacrificios y luchas de un ser humano, donde a pesar de la extraordinaria misión, no tuvo nunca ninguna preferencia especial por llevar a cabo esa misión tan grande. No hay una seña de eso en nada de la vida de ellos, de María y José. La seña que hay es que son trabajadores, son gente sencilla y obediente, honestos y silenciosos. Una familia que no da ninguna visibilidad porque hay 18 años completos que están completamente en silencio. Nadie sabe qué sucedió en esos 18 años desde que el niño fue encontrado en el templo hasta que Jesús entra en la vida pública. No hay nada, no se sabe nada. Fue un tiempo totalmente invisible, silencioso. Y de eso está hecha la vida de María entre nosotros. Entonces, este despertar a la fuerza de lo que es María comienza con su asunción, porque la iglesia comienza a descubrirla. Y miren ustedes la batalla tan grande que hubo en la iglesia, entre la misma gente de la iglesia, cuando se estaba discutiendo el dogma de la Inmaculada Concepción. Uno de los que más se opuso a eso fue Santo Tomás de Aquino, sí, semejante santo, y habían muchos que no querían eso, no lo entendían y todo, y tuvieron que despertarse a eso, y entender y abrazarlo, ¿no? Y nos damos cuenta que cada dogma de la Virgen ha sido una batalla increíble, porque el demonio no quiere que nosotros conozcamos la Virgen María, no quiere. Y hay una batalla también que tiene que ver con la religión y nuestra relación con ella. Es muy fácil tener una relación con María meramente religiosa. Y es muy peligroso eso, porque por ahí no es. O sea, muchas personas la relación que tienen con María es que se consagran a ella, que le hacen novenas y rezan el rosario. Y ahí está María. Y esa es María. Y claro, todo eso es parte de María, pero es mucho más que eso. Porque la maternidad celestial tiene que ver con una batalla espiritual. Y ella es cabeza, reina de la batalla, reina de la batalla. Por eso en ese pasaje de Apocalipsis 12 se ve la presencia de esa reina y la furia del enemigo y la mujer que se va al desierto y la iglesia en el desierto, que es la iglesia peregrina, que somos nosotros en el desierto de nuestra conversión y el desierto de la economía de la salvación hasta el regreso de Jesús. Y esta mujer está en plena batalla. Y nos damos cuenta cuántas veces a través del tiempo continúa la Virgen apareciendo. Y la aparición de la Virgen no tiene nunca ningún mensaje nuevo, porque hay algo importante para nosotros distinguir entre un mensaje falso y un mensaje verdadero. El mensaje verdadero es siempre el mismo mensaje que dice: arrepiéntense y confiesen sus pecados y obedezcan al Señor, imiten a Jesús. Ese es el mensaje. Si la humanidad no cambia, vendrán tiempos peores. Es lo máximo que dice la Virgen: van a venir pruebas muy grandes sobre la humanidad si no cambia. Claro, pues es que es así, esa es la verdad. Pero ningún mensaje nuevo, porque Jesús nos dijo que en Él se completaban todas las profecías y los profetas. Y no hay ningún mensaje nuevo bajo el sol. Lo único que estamos esperando es el regreso de Jesús. Nada más. Si alguien nos viene a decir un mensaje nuevo, eso no viene de Dios, porque ya está todo revelado. Todo está en el Evangelio, todo, absolutamente todo. Y lo que la Virgen María viene a hacer es a recordarnos el mismo Evangelio. O
Ustedes saben que San Pablo advierte esto y dice: el don más importante que le debemos pedir al Señor, y que ya lo tenemos por el bautismo, pero que lo debemos despertar y encender en un fuego candente, es el de profecía. Pero no para anunciar el futuro, sino para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son el Evangelio. Así es como hacemos. El don de profecía nuestro es que yo pueda venir acá y usted pueda ir donde tenga que ir a exhortar, anunciar y denunciar la vida nuestra para que se construya en Dios, en la verdad que ya ha sido revelada por Jesús. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por eso siempre debemos estarnos exhortando los unos a los otros, para que no nos durmamos, para que nos demos cuenta que esta vida es muy corta, que no tenemos tiempo que perder, y que la Virgen María se ha encargado de sonar esa campana y de ir a decir: miren, no pierdan el tiempo, no se dejen engañar por el mundo, despierten y preparen esos corazones que en cualquier momento los llama el Señor. Esto es el mensaje, no hay ningún otro mensaje. Es el mensaje principal. Estad alertas. El Señor llega en cualquier momento. Y esto es lo que importa. No el fin del mundo, no la marca de la bestia, no el orden mundial. Todo eso es innecesario. ¿A quién le importa eso? Yo no tengo ningún interés en saber lo que el diablo está planeando. Yo tengo que enfocarme en mi conversión, en el cambio de mi corazón. En eso me tengo que enfocar, porque haciendo eso me estoy iluminando para iluminar a otros, porque lo único que puede contribuir a la salvación de las almas es mi santificación. No hay nada más. Hay gente que expresa su preocupación por la conversión de sus hijos, de su esposo, o su esposa, o su familia, o sus amigos, a la humanidad. Y la respuesta a eso es muy clara. La única efectiva forma de nosotros contribuir para la salvación de todos los demás es nuestra santificación. No hay ningún otro aporte. Ustedes saben que ninguno de nosotros puede cambiar un corazón. Nadie. Usted puede decir lo que sea, usted puede sudar agua bendita, usted puede levitar al frente de la gente, usted puede hacer milagros al frente de la gente, y eso no cambia corazones. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús hizo los milagros más increíbles y sin embargo así lo crucificaron. O sea, ni siquiera los milagros son suficientes. La única persona que puede cambiar corazones es Dios, nadie más. Por eso, nuestra contribución es nuestra santificación, es la única. Entonces yo digo, si usted está tan preocupado por los demás, santifíquese, porque ese sí es el aporte que usted puede dar. No son sus palabras, nada, sino su santificación. Y ustedes saben que en este mundo que vivimos hoy, la palabra santificación es como un escándalo, es burla. Entre la misma iglesia la gente como que no entiende esa palabra. A mí me pasa a veces en retiros que hago, le digo a la gente, al final vamos a hacer algo muy doloroso y algo muy incómodo y algo difícil, que uno nunca creería que es difícil, y es: vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de tener la valentía, la fortaleza de pedir y buscar tan solo la santidad de nuestra vida. Y se darán cuenta cómo su naturaleza humana se rebela contra eso y no quiere pedirlo, y siente como que es una muerte, y siente como que va a perder algo, y siente como que por ahí no es, porque esta naturaleza rebelde no quiere santificarse por alguna razón que ya es obvia, pero es lo único que debemos buscar en esta vida, no hay otra. Y claro que sí es una muerte,
porque es la muerte a sí mismo, una de las reglas más importantes de la perfección, morir a sí mismo. Y para morir a sí mismo solo se consigue buscando la santificación. ¿De qué otra forma vamos a morir a sí mismos? Por eso Jesús advertía con tanto ahínco sobre la levadura de los fariseos. Él decía, ojo, ojo con la levadura de los fariseos, porque eso es el amor propio, eso es el egoísmo, eso es la soberbia, la pretensión del hombre. Esa es la levadura a la que él se refería. Esa desobediencia, esa falta de amor, de compasión, de caridad, eso todo era parte de la levadura de los fariseos. Y entonces, claro, pedir la santidad es doloroso, duele, es como una muerte. Y mire cuánta gente hay en la iglesia. El hecho de que usted sea monje, monja, sacerdote, laico comprometido, un matrimonio, cualquiera que sea su estatus en la iglesia, usted puede dormirse en su estatus y considerar que ya está haciendo lo que debe porque usted se consagró, porque hizo esto, lo otro, y descansa en su religión y descansa en su estatus, y se puede engañar, porque eso no es suficiente. Uno tiene que ir mucho más allá del estatus que consiguió, del estado en que vive. El estado no es suficiente. El estado es apenas el principio. Es como usted va y se casa ante el Señor en el altar, ¿cierto? Ese es el principio apenas del matrimonio, usted lo sabe. Le toca caminar, pero un camino largo y lleno de pruebas. Entonces, la consagración, eso no es suficiente. Es el principio de un camino. Pero muchas personas se quedan ahí, ya están consagrados y entonces ya están como definidos. Usted viene a misa, usted se confiesa, usted comulga, usted participa en las estaciones litúrgicas de la iglesia y considera que está bien porque obedece la ley y sus preceptos. Pero su corazón no cambia. Usted no es una mejor persona cada día, usted no es espiritual, usted es una persona totalmente carnal y terrenal y no tiene trascendencia su religión, porque todo lo que usted hace con su religión es para su vida terrenal, nada más. Todo. Y usted revisa sus oraciones y se da cuenta que todas son terrenales. Y claro, uno diría, pues si vivimos en la tierra, ¿cómo no van a ser terrenales mis oraciones? Si es mi más grande preocupación. Lo que sucede es que nuestra religión es nada menos que los cimientos para una construcción, que ese edificio nos va a elevar a la gloria de Dios. Lo tenemos que construir desde los cimientos de la religión. Entonces la religión no es simplemente una nave que está pasando por este mundo con nosotros, protegiéndonos de todo peligro y de todo mal y asegurándose que estamos con Dios. Claro, eso es parte de lo que es, pero la misión de la iglesia, la misión de nuestra religión es elevarnos al cielo. Esa es. Precisamente el Señor nos dejó esta iglesia para que nos salvemos. ¿Y qué quiere decir salvarse? Salvarse quiere decir salir de acá, salir de acá. Y si todo lo que hacemos con la religión está relacionado solo con esto acá, entonces ¿será que vamos a salir de acá? Pues no, porque todo lo que hicimos lo tenemos anclado acá. Por eso la palabra advierte, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso el tesoro nuestro tiene que estar colocado en el cielo, ahí. Es en el único sitio, los pies en el fango de este mundo y el corazón en el cielo. Así caminamos. Por eso que la religión sea para nosotros la plataforma de lanzamiento del alma hacia las alturas de Dios. Para eso debe ser nuestra religión. Y no simplemente una religión terrenal que aboga y protege y vive en pos de las cosas naturales. También es para eso, también. Pero la meta es mucho más alta que esa. Por eso
Hay que tener mucho cuidado con la religión para que la religión no se convierta en un traje como el de los fariseos, que eran el vestido religioso que no trascendía hacia el amor. No había amor. Y por eso Jesús era tan duro con ellos, a pesar de que los amaba tanto, eran sus judíos. Pero entre más los amaba, más fuerte era con ellos. Como dice el apóstol, a quien Dios ama lo corrige. No rehuyas la corrección del Señor. Y entonces María para nosotros representa este ejemplo extraordinario de lo que es la obediencia incondicional. Ustedes se dan cuenta que hoy es muy común que la gente no obedezca a la iglesia. Hoy lo más común es encontrar gente antipapa, anti esto, anti lo otro, y según ellos por revelaciones privadas les han dicho que no hagan esto, que no hagan aquello, y ya no es a la iglesia que obedecen, sino al vidente, a la vidente, al profeta, y están obedeciendo a Jesús, o están obedeciendo a la Virgen. Ay, que supieran lo que están haciendo. Miren, el secreto de nuestra vida en Dios durante esta vida tan corta es la obediencia. Y la obediencia tiene que ser incondicional a la iglesia. Que nadie venga a decir lo contrario. Yo les aseguro una cosa en el nombre del Señor. Y no temo decirlo porque esto me ha causado pedradas y persecuciones, pero ay de mí si yo vengo a complacer a la gente y no digo lo que el Espíritu Santo coloca en mi corazón. Nunca en la vida obedezcan a nadie que no sea la iglesia, por absurdo que les parezca lo que la iglesia les indica. El que obedece nunca se equivoca. Y tengan la seguridad que si alguien, así sea un ángel de Dios que aparezca, los manda a desobedecer lo que la iglesia está indicando, eso no viene de Dios. Tengan la seguridad. Miren ustedes, tomen los ejemplos de los santos actuales, muy contemporáneos nuestros, y se darán cuenta que ellos jamás desobedecieron la iglesia. Y muchos fueron perseguidos horriblemente por la iglesia. Perseguidos por el obispo, perseguidos por el cura, perseguidos por el Vaticano, por todo. Y nunca abrieron su boca contra la iglesia, jamás desobedecieron, siempre siguieron firmes. Porque miren ustedes, cuando Jesús envió a los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote. Y Judas sanó enfermos, liberó posesos y era un traidor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la enseñanza? Es la iglesia, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, no Judas Iscariote. Ahora otra cosa más complicada con relación a la obediencia. El Señor sabía que Judas era un ladrón. ¿Y a quién le dio el dinero para cuidarlo? Al ladrón. Judas manejaba el dinero. Y en la última cena ninguno sabía quién iba a traicionar al Señor. Y llevaban 3 años con Judas entre ellos. Ustedes pueden encontrar algo más misterioso que eso. Pero ¿cuál es la lección? La lección es: Dios está siempre en control de todo. Y nuestra misión es obedecer. Y si obedecemos, vamos bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado con los escrúpulos, con la gente rara, porque hay mucha gente rara en la iglesia, gente mentirosa, videntes falsos, gente extraña, y se descubren cuando nos llevan a la desobediencia. Ahí es cuando se descubren. Y hay que darse cuenta. Yo veo a la gente cuando viene y se me acerca y me dicen: es que fulanita dijo, y yo ya les veo la sombra. Les veo la sombra. Y yo digo: ay, no. Por dentro estoy diciendo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero duele mucho cómo el demonio se mete por dentro de nuestra soberbia, por dentro de nuestra vanidad. Porque ¿saben por qué nos engañan los falsos videntes y nos ponen a obedecer a Jesús y a obedecer a la Virgen y no a la iglesia?
por nuestra soberbia. Por ahí se mete el diablo, por la vanidad, por la pretensión, por ahí se mete, porque si fuéramos humildes, nunca nos engañarían. Mire, la gente más humilde de la iglesia no tiene oídos para nada de eso, ni siquiera tiene curiosidad para eso, no. Están ahí en su vida sacramental, su vida de oración, su obediencia a Dios y a la iglesia, y nadie los puede engañar, porque son pequeños, porque son los pequeños del Señor. Pero la gente entre más inteligente, más en peligro está. La prueba es que hoy en la iglesia, los que más atrapados están en todas estas conspiraciones ridículas que hay, son los más preparados, los más inteligentes, y por eso se siguen engañando los unos con los otros, porque todos sacan sus credenciales. Es que el doctor dijo, es que la doctora, la científica y y el otro dijeron, y todos siguen eso. Y por ahí el diablo les hace las jugadas más absurdas, más terribles, cuando al final de la tarde, como dice San Juan, todos seremos juzgados en el amor. Y por eso la Virgen María es nuestro mayor ejemplo de obediencia. La Virgen siempre caminó con San José en absoluta obediencia a lo más absurdo. ¿Ustedes se pueden imaginar obedecer al Calvario? Algo absurdo completamente, obedecer a todos los que les sucedió a ellos. A ellos les sucedieron cosas terribles. Sin embargo, todo lo obedecieron. ¿Ustedes pueden encontrar algo más absurdo que el pesebre de Belén? Claro, uno lo ve en una forma casi que romántica, el pesebre tan lindo, y hay gente que los decora increíble, pero la realidad del pesebre es muy dolorosa. El pesebre de Belén duele, y es absurdo que Dios haya nacido así entre nosotros, en una pesebrera maloliente entre animales, un sitio inhóspito, y ahí nace el Rey de la creación. ¿Quién puede entender eso? Ahí esa es la piedra de tropiezo del orgullo humano. No entienden eso. Además, lo miran de otra forma, en una forma casi romántica. Pero eso no es romántico, eso duele, la forma en que nace el Salvador, porque nos demuestra qué es este mundo, de qué está hecho y cómo lo debemos tratar. Esa es la enseñanza del pesebre de Belén. Este mundo no es el reino de Dios. Y aquí lo debemos tratar como Dios lo trató. Nació entre animales, en la paja, en un sitio maloliente. Ahí aparece el Señor. ¿Y qué nos está diciendo? Eso es el mundo donde viven. Es una pesebrera maloliente. Eso es lo que es. Y aquí poso mi cuerpo y de aquí camino. Pero ¿hacia dónde caminó desde el pesebre? No caminó a un castillo, caminó a la cruz. Ustedes saben que el Señor se fue paso a paso del pesebre de Belén al Gólgota. Ese es el camino de Jesús. Y nos enseñó perfectamente, sobre todo cuando está en presencia de Pilato en ese juicio. Y Pilato le pregunta si es rey, y él contesta, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. No hay nada más claro que eso, nada más claro que eso. Por eso el peligro de que nosotros nos dejemos engañar de este mundo temporal es muy grande, ese peligro, porque podemos acomodarnos acá. Es muy fácil acomodarse acá. Y es muy fácil enamorarse de esto y apegarse a esto. Tanto a la gente como al mundo material, como a todo lo que Él ofrece. Y no es que sea malo el mundo material o la gente, sino que es algo a lo que no podemos apegarnos. Nosotros tenemos que ser aquellos que se apegan a la cruz en el Señor para que podamos trascender este mundo al otro, y en esa forma no creamos raíces donde no debemos. Aquí no se deben crear raíces.
Aquí no nos debemos sembrar. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar colocada en la eternidad. Nuestra mirada tiene que estar colocada en el horizonte de nuestra salvación que está más allá de este mundo. Y por eso con la mirada alta y los pies muy puestos sobre la realidad terrenal, caminamos por este destierro por el tiempo que nos corresponda, porque solo Dios conoce cuánto nos falta todavía. Nadie sabe, solo Dios sabe. Y yo le digo a la gente, ¿se pueden imaginar ustedes lo urgente que es la verdadera conversión del corazón cuando ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda? Esto es muy delicado. Ninguno sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces, ¿cuándo es el día de la conversión del corazón radical? Ahora, hoy, en este momento, no mañana ni más tarde, ya, en este momento. Y eso es lo que el Señor nos pide. Miren ustedes San Juan Bautista que gritaba, cuando gritaba y anunciaba que venía el Señor. Él decía, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse, confiesen los pecados, que el reino de Dios está cerca. Y apenas venía Jesús, se pueden imaginar nosotros que ya tenemos al Señor entre nosotros, que ya recibimos su Espíritu, los gritos que está pegando el Espíritu para que nos despertemos, y precisamente esa es la herencia de María en nuestra vida, en la batalla por nuestra alma. La Virgen María es una madre que sufre por nosotros, que sabe los ciegos, sordos y mudos que somos al mundo espiritual, y se compadece de nosotros, y quiere que abramos los oídos, que abramos nuestros ojos. Ustedes se dan cuenta, Jesús cuántas veces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántas veces lee usted en el Evangelio eso? Es una insistencia del Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la palabra siempre dice y repite, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto es lo que debemos tener claro, porque esa es la Virgen María. La Virgen está insistiendo. Miren ustedes todas las apariciones aprobadas de la Iglesia, lo que dicen, y todo es acerca de escuchar a Jesús. Todo. Escuchen e imiten al Señor, porque no hay tiempo que perder. Tenemos que hacerlo ya. Esa es la vida de María entre nosotros, una batalla espiritual por el alma en la cual el cielo entero quiere que nos despertemos a tiempo. Ustedes saben que la fiesta más grande de su ángel guardián es el momento en que usted entienda que todo lo que tiene que hacer en esta vida es santificarse. El día que usted piense eso con seriedad y se dé cuenta que eso es, el salto que va a dar su ángel va a ser tan grande que hasta usted de repente lo va a ver, porque va a gritar, ¡finalmente! ¿No? Porque eso es lo que está esperando en cada instante, que no pierda más tiempo, que se dé cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Porque hay algo muy seguro y es esto: solo los santos entran al cielo. ¿Para dónde va usted? Eso es lo importante. Y para entrar al cielo hay que ser valiente, porque para ser bueno se necesita valentía. Para ser malo solo se necesita ser cobarde, pero para ser bueno se necesita ser valiente. Eso es, y por eso el cielo es la victoria. ¿De quién? De los valientes. Esa es la victoria. Y tenemos que buscar esa victoria, porque el Señor quiere que nosotros la busquemos. Así de que llenémonos de fuerza, de esperanza, llenémonos de Dios para que podamos ser luz en este mundo perverso de tinieblas en que vivimos. Ustedes saben que estamos en un mundo de gente endemoniada, terriblemente endemoniada. Ustedes se dan cuenta con el orgullo que camina la gente depravada y exhiben sus maldades y sus pecados.
los exhiben con banderas y todo, y además se burlan de Dios, blasfeman contra Dios en las calles, en las esquinas, desde los tejados, en todas partes están blasfemando, maldiciendo, negando a Dios, persiguiendo a la gente de Dios, y ese es el mundo en que vivimos. Pero no tenemos nada que temer, sino todo por vigilar. Y al mismo tiempo, la compasión por las almas que están perdidas en este mundo. Esa gente que blasfema, esos que marchan con las banderas, esos que nos odian, son nuestros, nos pertenecen a nosotros. Por eso nos mandó el Señor, para esos, para que se salven, y esa es nuestra tarea. Pero ¿cómo podemos contribuir para que se salven? Santificándonos. Y he repetido mucho eso, pero me toca. Hay que decirlo, porque eso es, no hay nada más. Es lo que hay que decir y hay que repetirlo, porque es lo que es. Y aunque sea cansón, aunque sea repetitivo, hay que hacerlo. Y hay que decirlo, y hay que continuar diciéndolo. Y tenemos que convertir eso en una jaculatoria para que se repita en el corazón todos los días hasta el ataúd, hasta la muerte. Yo le digo a la gente, miren, ustedes quieren tener un encuentro con su realidad, pasen caminando despacio por allí donde hay ataúdes en un velorio, ¿cierto? Ahí encuentran su realidad. Nosotros estamos haciendo fila para ese ataúd, cada uno de nosotros, y tenemos que estar preparados para ese ataúd, porque no es recomendable llegar a ese ataúd sin prepararse, no es recomendable, porque ya nadie nos oirá, nadie nos verá y no hay nada que remediar ya todo está hecho, todo está dado y nos hemos convertido en el resultado de lo que hicimos. Por eso hay que enderezar el camino ahora mientras vamos en camino. Hay que enderezarlo ahora. Es importante que usted se mire el corazón con sinceridad y vea qué es lo que tiene que cambiar. Mírelo, atrévase y atrévase a cambiar. Deje las cosas malas, déjelas. Usted es capaz, todos somos capaces de cambiar el corazón y volvernos buenos. Y el Señor ama eso. La Virgen se derrite por eso, porque somos sus hijos y quiere que nosotros entendamos eso. Voy a terminar con una lectura del Salmo 107 y dice: invitación a dar gracias a Dios que puede cambiar la situación del pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los redimidos del Señor, los que ha redimido de la mano del adversario y ha congregado de los países del oriente y del occidente, del septentrión y del mar. Vagaron errantes por el desierto, por la estepa, sin encontrar el camino de una ciudad donde habitar. Hambrientos y sedientos desfallecían sus almas. En su angustia clamaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Los condujo por camino recto hasta llegar a una ciudad donde habitar. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas con los hijos de Adán, porque sació al alma sedienta y a la hambrienta la llenó de bienes. Habitaban en tinieblas y sombras de muerte, cautivos entre miseria y cadenas, por rebelarse contra las palabras de Dios y despreciar el designio del Altísimo. Por eso doblegó su corazón con fatigas, desfallecían y no había quien los socorriese. En su angustia clamaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y sombras de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas con los hijos de Adán, pues rompió las puertas de bronce y partió los cerrojos de hierro. Hechos necios en su camino de pecado, eran afligidos por causa de sus culpas. Cualquier manjar repugnaba a sus almas y ya tocaban las puertas de la muerte.
En su angustia clamaron al Señor y los libró de sus tribulaciones. Él envió su palabra y los curó, los libró de su destrucción. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas con los hijos de Adán. Ofrezcan sacrificios de alabanza y proclamen con júbilo sus hazañas. Los que se hacen a la mar en las naves y ejercen el comercio por inmensas aguas, ven las obras del Señor, sus maravillas en alta mar. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, como nos dice este salmo, y porque nos conoce a cada uno de nosotros. ¿No les parece maravilloso que el Señor nos conoce con nombre propio y conoce nuestra historia, y aquí donde estamos está presente dentro del corazón de cada uno de nosotros? Esto es demasiado grande, demasiado hermoso. No estamos solos, estamos acompañados de Dios, y Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que sepamos que Él está vivo entre nosotros, que nos ama, que nos quiere llevar a casa, y eso es importante tenerlo claro. Amén. Amén.